Hola, bienvenidos a una nueva clase de historia. Hoy vamos a repasar el concepto de revoluciones burguesas, esas revoluciones que comienzan en la mitad del siglo XVIII. Pero primero nos tenemos que ubicar en el tiempo. Nos encontramos en la Edad Moderna y estamos transitando la última parte de la Edad Moderna, el siglo XVIII, los años de 1700. Aquí vamos a ver una serie de revoluciones que se dan hasta en forma paralela. Entonces vamos a analizar las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Pero, ¿qué es una revolución? Una revolución es una transformación radical y duradera en la estructura. Bueno, analicemos este concepto. Transformación, esto quiere decir que es un cambio, que es radical. Eso quiere decir que es profundo, sustancial, muy importante, que se da de forma drástica. Que es duradera. Esto quiere decir que va a durar durante muchos años, que se consolida, que se hace permanente. Y que esta revolución se da en la estructura, es decir, en la manera en que estaba funcionando la sociedad, la economía, la política. Entonces, una revolución triunfa cuando establece definitivamente un sistema nuevo y diferente al que estaba. Es decir, que las revoluciones burguesas van a provocar esta transformación. ¿A dónde? Van a transformar la estructura del antiguo régimen, aquel sistema por el cual el rey tenía poder absoluto porque Dios se lo había otorgado, una economía fundamentalmente agraria, artesanal, con una sociedad estamental donde la mayor cantidad de población era campesina, eran súbditos, le debían obediencia a su rey y no tenía ningún tipo de derecho. Las revoluciones burguesas van a provocar un cambio radical, drástico, sobre este antiguo régimen. Las revoluciones burguesas del siglo XVIII pueden ser clasificadas en tres: las revoluciones en las ideas o revolución filosófica, una revolución económica y social y las revoluciones de tipo políticas. En la revolución de las ideas vamos a mencionar la Ilustración, también denominada Iluminismo o siglo de las luces. En lo económico vamos a transitar la primera revolución industrial. Tengan en cuenta que ahora estamos transitando la cuarta. Y de revoluciones políticas tenemos un antecedente en el siglo XVII en Inglaterra con la Revolución Gloriosa, pero nos vamos a centrar en las del siglo XVIII. La Revolución e Independencia de las 13 colonias británicas, la Revolución Francesa y la Revolución de las colonias de América Española ya a partir del siglo XIX. Pero si ya las hemos ubicado en el tiempo, ya las hemos ubicado y clasificado estas revoluciones, las tenemos que ubicar en el espacio, a dónde se dan esta serie de revoluciones. La revolución industrial nace en Francia, pero rápidamente se va a extender sobre Europa y América. La revolución industrial en Inglaterra, sobre todo en la zona sur. Y las revoluciones políticas, que son la Revolución Gloriosa, la independencia de las 13 colonias británicas, hoy Estados Unidos, la Revolución Francesa, obviamente en Francia, y la Revolución e Independencia de América Española. Entonces empecemos a tratar de analizar las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Recomiendo que revisen lo estudiado el año pasado. Ilustración o Iluminismo, o también denominado siglo de las luces. ¿Qué fue? Fue un movimiento filosófico, un movimiento de ideas que nace en Francia a mediados del siglo XVIII y que se expande muy rápidamente por otros países de Europa y de esta América colonial. Distintos filósofos o pensadores proponen un conjunto de nuevas ideas basadas en la razón, es decir, a través del pensamiento científico, a través de la observación, de la experimentación, y esta razón que es una condición humana de todos los hombres. Entonces vamos a tratar de dejar de lado las explicaciones de tipo religiosas, fantásticas,
Todo tiene que ser explicado a partir del pensamiento científico, deductivo y observable. El hombre y también la naturaleza como parte de ese todo se convierten en el centro de estudio de los filósofos. No vamos a estudiar toda la ilustración, pero ¿cuál va a ser el legado que nos dejan estos pensadores? Por un lado, como ellos decían que todo debía ser a partir de la razón, van a criticar la monarquía absoluta de origen divino, esta idea de que una persona tiene el poder porque Dios se lo entregó. Entonces, frente a esta crítica van a proponer alternativas de forma de gobierno, como por ejemplo las monarquías parlamentarias, donde hay un rey, pero el que toma las decisiones y se debaten las ideas es en el Parlamento, o una monarquía donde está el rey, pero que sus poderes están limitadas por las constituciones. O en forma más audaz, van a proponer el sistema republicano. También el legado de la Ilustración es pensar la elaboración de constituciones para establecer las pautas de convivencia y la forma de organización del Estado, la división entre los tres poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, el contrato social y el respeto de la voluntad popular, es decir, que la autoridad, el rey, el parlamento, debe someterse a las necesidades del pueblo y no a la inversa, un pueblo convertido en súbdito que obedece ciegamente lo que dice la autoridad. Y, por supuesto, la defensa y el respeto de los derechos individuales. Algunos de los derechos individuales, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a la libertad de la propiedad privada. Algunos de los representantes en Europa van a ser Adam Smith, Hume, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Locke, pero como decíamos, estas ideas llegan a América y van a ser fundamental para el proceso revolucionario. Vamos a centrarnos en los representantes de América que vivían en el actual territorio argentino. Por ejemplo, Castelli, Belgrano, Moreno, que toman estas ideas de la revolución y las van a poner en práctica justamente en la Revolución de Mayo. Por otro lado, tenemos una revolución de tipo económica social que va a ser la primera revolución industrial. La primera revolución industrial fue el tránsito de una economía agraria y artesanal a otra marcada por la industria y la producción a través de la máquina. Este cambio se inicia en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. ¿Cuál va a ser su legado? Van a ser muchísimos sus legados o su herencia, pero vamos a mencionar algunos, como por ejemplo, hay una mayor producción por el uso de la máquina y en este caso las máquinas a vapor. Al producir más, vamos a necesitar buscar nuevos mercados. ¿Nuevos mercados para qué? Para vender todo lo que estamos produciendo gracias al uso de la máquina a vapor, pero también para conseguir materia prima barata, algodón, lana, para poder producir más. Esto hace que nazca el capitalismo industrial, el obtener dinero a partir de la producción y venta de los productos surgidos a partir de las fábricas. Reino Unido se convierte en una potencia económica mundial porque es el único país que está desarrollando esta primera revolución industrial. Aparición de las fábricas, y en las fábricas como unidad de producción, van a ser una nueva clase social que hasta ese momento no había existido, que es la clase obrera o el proletariado, que va a vivir en las ciudades en una situación bastante pobre, bastante paupérrima. Por el otro lado, la clase burguesa se enriquece, bien porque es dueña de las fábricas, o bien porque es dueña del dinero, del capital, o porque se dedica a la venta a nivel mundial de estos productos industriales. Pero esta diferencia entre la clase obrera y la burguesía va a dar origen a la cuestión social. Esta situación en que el obrero vive en situación muy mala, con explotación laboral, malas condiciones habitacionales, malas condiciones en la fábrica, y una burguesía que se aprovecha de esta situación y explota el proletariado. Hablando de revoluciones de tipo políticas, tenemos que mencionar la revolución e independencia de las 13 colonias.
¿Qué fue la Revolución de Independencia de las 13 colonias? Fue el proceso por el cual las 13 colonias que tenía Inglaterra en América del Norte, acá tenemos América del Norte y acá tenemos las 13 colonias, logran su independencia a partir de 1776 y forman una nueva nación, Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el legado de esta revolución de independencia de las 13 colonias? Primero y fundamental, estas 13 colonias son las primeras en declarar su independencia con respecto a una metrópoli europea. Va a ser el primer país en elaborar y sancionar una constitución, en 1787, que establece la república, la división entre los tres poderes, la soberanía nacional, el sistema federal de gobierno y garantiza en esa constitución los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la expresión, a la religión, a la prensa, o sea, las ideas que habían propuesto los filósofos de la Ilustración las ponemos en práctica aquí. La burguesía local se hace cargo del gobierno y fue el modelo para la Revolución Francesa y para la Revolución de Independencia de América Latina. Y otra revolución política que se va a dar en el siglo XVIII va a ser la Revolución Francesa. Y justamente se conoce como Revolución Francesa al proceso social y político ocurrido en Francia entre 1789 y 1799. Sus principales características, consecuencias fue el derrocamiento de Luis XVI, que pertenecía a la Casa Borbón, y no solamente su derrocamiento, sino que fue guillotinado, y la abolición de la monarquía en Francia y la proclamación del sistema republicano. La Revolución Francesa pone fin a esa estructura del antiguo régimen, con la monarquía absoluta, la sociedad estamental y la economía agraria artesanal. Y los historiadores además toman a la Revolución Francesa como el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. Es por eso que podemos decir que el legado de la Revolución Francesa es que finaliza una edad y comienza la Edad Contemporánea, que se elimina el antiguo régimen, ya que se elabora la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano. No equivocarse con la Declaración de los Derechos Humanos que va a ser posterior. Esta es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El súbdito se convierte en ciudadano con derechos. Se cuestiona la monarquía absoluta hereditaria de origen divino. Se respeta la soberanía nacional, junto con el respeto de la soberanía popular. Nuevas formas de gobierno. En esta Francia revolucionaria se intentan las monarquías constitucionales y la república. La elaboración de distintas constituciones. La burguesía logra imponerse, tomar el poder y comienza un cambio en la estructura agraria. Estas ideas se expanden rápidamente por Europa, levantando las banderas del liberalismo y nacionalismo, y por supuesto, estas ideas revolucionarias van a llegar a América colonial española y van a impulsar todo el proceso revolucionario como va a ser la Revolución de Mayo. En esta clase introductoria de repaso hemos tratado de sintetizar las revoluciones burguesas que marcaron la segunda mitad del siglo XVIII. Espero que esta clase les haya sido de utilidad. Un saludo enorme, la profe Paola.